Abogacía es complicado, no es nada sencillo. El acceso a la justicia también, lo he entendido por los procesos judiciales y el descontento de los clientes. La vida jurídica y el andar en ella no es cosa fácil. Pese a ello, tengo la fiel convicción de que es el único camino que debe prevalecer. Lamentablemente, vivimos en un país donde la justicia ha sido tomada en un segundo o tercer plano. Siendo constantes y persistentes, se tiene que hacer valer. No te rindas, sigamos juntos en este caminar. La justicia es nuestra, nada ni nadie nos la puede arrebatar. Hola, soy Israel Calva Corro. Rodolfo Escobar. Te damos la bienvenida al curso denominado 211. Licenciado Rodolfo te dirá por qué 211. Pues el artículo 211 establece las fases del procedimiento penal, desde investigación inicial a juicio oral. Vamos a tener un taller muy práctico donde desahogaremos o explicaremos cuáles son las fases y a través de ejemplos y de casos concretos muy prácticos y sencillos te iremos ilustrando qué puedes hacer frente a las diversas maneras que tienen los operadores o estilos de desahogar una determinada fase del procedimiento penal. Todo esto lo haremos desde el punto de vista teórico, con la ley, un razonamiento lógico, pero también estableceremos cuestiones procesales, es decir, audiencias materiales que nosotros contamos con la experiencia que nosotros tenemos. La daremos a conocer, que sí, que no, qué están haciendo los jueces penales a nivel nacional, es correcto, no es correcto. Tú tendrás la última respuesta. Te invitamos. Este grupo de WhatsApp es para que nos podamos comunicar. Te damos la bienvenida. Se establecerán una hora antes el link para que puedas ingresar. Te pedimos que si ves este video, envíes tu voucher nuevamente a este grupo para ir estableciendo logística y podamos estar en comunicación los 5 bloques, 5 sábados. Hola, buena tarde a todos. Le damos la bienvenida a todos. Queremos saber si tenemos buen audio. Nos pueden apoyar, por favor, con el audio. Las personas que estamos transmitiendo con ustedes, algún abogado que nos pueda auxiliar diciéndonos si... Se escucha muy bien. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Se escucha muy bien? Claro. Se escucha. Excelente. Se escucha muy bien. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Se escucha muy bien. Está bien. Pues damos inicio a nuestro curso taller denominado 211. Damos una bienvenida y estamos muy contentos de contar con todos ustedes. Somos aproximadamente 230 participantes y vamos a dar inicio. Por ahí tenemos el temario. Las personas que vieron la publicidad podrán tener a la mano el temario. Y vamos a iniciar con el temario. Bueno, antes de iniciar con el temario, quiero presentarles al licenciado Rodolfo
licenciado Rodolfo Escobar, está aquí a mi lado, es un litigante en materia penal, yo también soy litigante en materia penal. La finalidad de este curso es poder comprender las etapas procesales, los mecanismos de defensa, el desahogo de un procedimiento. Vamos a estar pasando audiencias que tenemos en donde los jueces nos han hecho ver que cierta actividad del abogado no es entendida desde el punto de vista de la ley. O sea, nosotros somos intérpretes de la ley, nosotros interpretamos la ley, interponemos recursos, defendemos, y muchas veces a todas las personas que se encuentran en este curso, a la gran mayoría supongo, que hayan litigado, se darán cuenta que tienen una forma de trabajar estos jueces. Establecen requisitos extralegales que no están en la ley. Entonces vamos a mostrar que el procedimiento que se está llevando a cabo no está cumpliendo con su finalidad. La ley es muy interesante, tiene muchos mecanismos que protegen ciertas figuras, ciertos derechos, y que vamos a ir desarrollando durante el procedimiento. Les voy a dejar al licenciado Rodolfo para que les explique por qué taller 211. ¿Podrás explicarles, licenciado Rodolfo? Sí, taller 211 es el artículo 211 básicamente, las etapas del procedimiento penal. Entonces vamos a ir desde investigación inicial hasta juicio oral. El Código Nacional tiene determinadas reglas que se ajustan también a la Constitución. El artículo 20 dice que el procedimiento penal tiene como características ser oral y ser acusatorio. Y también dice categóricamente que tiene principios. Y esos principios son publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Para poder entender el ámbito de aplicación del Código Nacional es necesario ver qué dice el artículo 2, el objeto del Código. Las normas que se deben de observar en la investigación, procesamiento y sanción de delitos son las del Código Nacional de Procedimientos Penales, con independencia de lo que diga la ley orgánica del Ministerio Público o otra distinta. El Código Nacional es el código federal que rige al procedimiento, y van a encontrar desde luego en el artículo 3 el glosario de personas que participan en el procedimiento penal, que son básicamente los conceptos que van ustedes a encontrar desde asesor jurídico, defensor, cuándo es órgano jurisdiccional, cuándo es ministerio público, cuándo es un tribunal de enjuiciamiento y un tribunal de alzada. Vamos rápidamente a lo que dice el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El artículo 105 establece quiénes son las partes y sujetos del procedimiento penal. Dice el artículo 105 del Código Nacional, ¿quiénes son sujetos? La víctima o ofendido, fracción 1, 2, el asesor jurídico, 3, el imputado, 4, el defensor, 5, el Ministerio Público, 6, la policía, 7, el órgano jurisdiccional, 8, la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de suspensión condicional del proceso. Delimitar aquí que cuando hablas de sujetos, son distintos los sujetos y las partes, porque los sujetos se van a entender de forma genérica aquellos roles que intervienen en el procedimiento penal con funciones especiales o con características especiales. Pero cuando hablas de partes, hablas, por ejemplo, de que el párrafo segundo dice: los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos en este código son el imputado, su defensor, el Ministerio Público, la víctima y el asesor jurídico. En términos de este artículo, por ejemplo, el Ministerio Público tiene calidad de sujeto y también tiene calidad de parte. Cuando está integrando una carpeta de investigación, en términos del artículo 129, su deber de objetividad, de lealtad, de esclarecer la verdad, porque es una institución que tiene esa función, tiene el propósito de conocer la realidad histórica. Entonces, no es como que en definitiva
tengo una función de perseguir al delincuente, de incriminarlo como genéricamente ocurre en la realidad. Esta función del Ministerio Público tiene que ver con que se esclarezca la verdad. Y por eso es muy importante que cuando se haga una investigación, también el defensor produzca información de manera activa, proponga actos de investigación para con el propósito de esclarecer la verdad. ¿Cuándo se convierte entonces en parte en el procedimiento penal, por ejemplo, el Ministerio Público? Cuando ya interviene dentro de la audiencia inicial. Ahí sí ya es parte. En términos del artículo 5, fracción segunda de la Ley de Amparo, Ministerio Público tiene carácter de autoridad responsable, porque ejecuta, porque ordena, porque toda la instrucción y dirección de la investigación la pone el Ministerio Público. Vamos a ir rápidamente a los principios. Una de las características que da este nuevo procedimiento, recordemos, antiguo sistema, nuevo sistema, poder entender que ahora la víctima tiene una representación y esa representación va a ser a través del asesor jurídico. Ya comentó el licenciado Rodolfo quién está legitimado para ser parte en el procedimiento penal, ya refirió, hablamos del Ministerio Público, hablamos del asesor jurídico, hablamos del defensor. Entonces, el nuevo sistema genera una igualdad procesal entre víctima e imputado. Son iguales. Imputado tiene su defensa, tiene su representación, que es el abogado defensor, ya sea público o privado. Del otro lado, la víctima tiene la figura del asesor. El asesor tiene una actividad muy importante en el nuevo procedimiento, como lo decía el licenciado Rodolfo, desde el punto de vista en la protección o en la representación de víctima, tiene los elementos necesarios, los conocimientos necesarios para aportar actos de investigación en el procedimiento y que se integre correctamente la carpeta de investigación. Para ello van a existir ciertos mecanismos para obligar incluso al Ministerio Público, en caso de que sea omiso, en caso de que niegue ciertos derechos como la investigación, la omisión, la dilación de la integración de carpeta de investigación. Todo esto lo vamos a ir desarrollando en este curso para que nosotros podamos entender qué elementos, qué mecanismos tiene la víctima para hacer valer esos derechos en caso de que el Ministerio Público no quiera hacer efectivos esos derechos de una tutela efectiva, un acceso a la justicia, y por el otro lado, cuáles son los mecanismos, herramientas que tiene el imputado de igual forma para tener por aportar ciertos medios o datos de prueba. Continuamos. Bien importante lo que está diciendo el abogado. Miren, una de las cosas más complejas en armonizar este sistema de justicia fue que le dieron paridad a los derechos humanos de la víctima y del imputado. Antes pues no se contaba con la figura del asesor jurídico, y el asesor jurídico pues contribuye de forma activa dentro del procedimiento y cubre incluso las deficiencias del Ministerio Público. Se piensa que el asesor jurídico pues no tiene un papel activo, sin embargo esto es equivocado. El defensor, por otro lado, es una figura que se crea, incluso hay mecanismos como el artículo 123 de la posibilidad de nombrar defensores, el número de defensores que requiera el imputado, la garantía de defensa técnica adecuada también en el 121. Todo esto es muy importante que se entienda, porque estamos hablando de los sujetos y sus características. La defensa técnica adecuada es algo que el Código Nacional de Procedimientos Penales no establece características cualitativas y cuantitativas. O sea, lo más que se tiene pues es un concepto en el cual discrecionalmente los jueces han discrecionalmente considerado cuándo te pueden revocar y cuándo no, aun cuando el artículo 121 establece, por ejemplo, que no lo pueden hacer. No sé si les ha pasado, en muchas entidades federativas se estila
que cuando el juez advierte supuestamente una deficiencia una deficiencia técnica y sistemática por parte del defensor, pretenden revocar, y lo más que pueden hacer es poner un defensor público al lado. Tomando en cuenta esta situación, debemos establecer en todo momento la oportunidad recursiva. Debemos presentar los recursos para efecto de que se garantice que realmente no se cuarte la libertad de defensa. Por otro lado, el asesor jurídico también, hay entidades federativas que también quieren revocarse. Vayamos al artículo 57 del Código Nacional. El artículo 57 establece lo mismo. El penúltimo párrafo establece que si el asesor jurídico se considera deficiente, solamente se puede poner otro, pero no revocar. Muchas veces esto ocurre y genera en la psique del litigante pues un temor a ser revocado, y desafortunadamente hay parcialidad en las decisiones judiciales porque se genera un estilo, un mecanismo como parcial, que los jueces dirigen toda la secuela o el desarrollo del procedimiento siendo parciales. Vamos a generar un contexto. Recordemos con este elemento que nos está dando el licenciado Rodolfo desde el punto de vista del asesor jurídico, desde el punto de vista de la defensa, cuando dice el licenciado Rodolfo, es que en diversas entidades federativas hay criterios distintos en cómo comparecer a una audiencia, en cómo representar. Nos ha ocurrido, hemos litigado en la gran mayoría de las entidades federativas y están estableciendo criterios regionales. Yo lo digo criterios regionales porque uno llega a cierto lugar y hay que cumplir con ciertas características, ciertas solemnidades de acuerdo al tribunal. Les voy a dar una, por ejemplo, cuando ustedes acuden a un tribunal, la gran mayoría ya tiene un libro de registro del tribunal. Eso no está establecido en el Código Nacional, eso no lo pide. Pero ¿qué me ha pasado en la vida práctica? Cuando yo llego a un juzgado de oralidad, lo primero que te dicen, oiga abogado, ¿registró su cédula en el juzgado? Eso no lo establece el Código Nacional, eso es un requisito extralegal. Muchas veces para evitar conflictos, pues uno va a generar registro. En otras entidades federativas existe ese libro, uno comparece y nos dicen, oye, ¿ya está registrado en el libro? Les decimos, no estamos registrados en el libro. Ah, bueno, terminando la audiencia te registras, por favor. Pero tú ya mostraste tu cédula. Recordemos que el artículo 5 constitucional establece cuáles son los lineamientos y cuáles son los mecanismos para obtener una cédula, y da la ley reglamentaria para que ella establezca qué profesiones necesitan una cédula. En el caso concreto, la abogacía sí la necesita. Y no pide mayores requisitos, ni siquiera los que piden, por ejemplo, legislaciones procesales como la materia civil en las entidades federativas, registrarlos ante el tribunal. Eso es un requisito extralegal. Nos ha pasado mucho, incluso ahorita, que cada juzgado tiene un registro. Por eso les recomendamos que cuando lleguen a litigar a un juzgado de oralidad, pregunten si tienen este libro para que se registren y no tengan problemas. Muchas veces uno llega, preguntan, no nos dan información, comparecemos, nos dicen, oigan, díganos en qué foja están registrados. No, pues desconozco que se haga un registro en este tribunal. Muchas veces suspenden la audiencia, nos ordenan que nos vayamos a registrar y continuemos el procedimiento. Son cuestiones que son discrecionales, porque eso no lo dice la ley. Sin embargo, ustedes como litigantes, ya sea que hagan valer el derecho diciendo que no es factible establecer este requisito, o en su caso, para darle celeridad al procedimiento, pues se registren y comparezcan. También hay un montón de cuestiones discrecionales en este punto. A ver, les quiero comentar. ¿Cuál es la generalidad que está ocurriendo en todos? Hola, soy Israel Calva Corro. Rodolfo Escobar. Cuando uno llega como Le damos la bienvenida litigante al curso denominado 211. y empieza uno a desarrollar 211.
la Pues, información que el uno artículo tiene 211 establece las fases del procedimiento Resulta penal, que desde hay investigación inicial criterios a juicio oral. que el juez Vamos no a te tener un permite taller muy práctico ya donde sea desahogaremos hacer alguna o explicaremos cuáles son las fases y a través de ejemplos y de casos concretos muy prácticos y sencillos, pero la realidad iremos es que ilustrando uno qué puedes como hacer abogado frente tiene que a las diversas manifestar maneras que tienen los respecto a lo operadores que está o ocurriendo estilos en un debate. de desahogar. Es decir, no nos podemos quedar callados, no nos determinada podemos fase del procedimiento penal. quedar con las manos Todo esto lo cruzadas y haremos decir, bueno, el juez ya dijo que no. Tenemos Desde que el punto de apuntar, vista recordemos teórico, que con la el ley, lenguaje razonamiento lógico, pero también el lenguaje nos estableceremos puede generar diversas cuestiones interpretaciones. procesales, es Y cuando decir, uno hace un audiencias análisis, materiales que una nosotros contamos una contrarréplica, con la experiencia que nosotros puede ser tenemos, que genere otra cuestión daremos a conocer que sí, que no, que no se están haciendo los conozca, jueces penales a nivel nacional, es correcto, es no es necesario correcto. debatirla. Muchas veces Tú los tendrás jueces la nos última están callando. respuesta. Invitamos este Entonces, grupo de WhatsApp la idea para es que nos uno podamos comunicar, ahorita les le voy a damos mostrar la las bienvenida, audiencias, se cómo establecerán nos han detenido una hora antes no abogados, el link para que puedas así ingresar. no se lleva el Te procedimiento. pedimos que La si realidad este es que video yo ya envíes puedo tu resolver de esta información forma, al grupo para ir pero estableciendo nosotros tenemos- logística y podamos estar en comunicación los 5 bloques, 5 sábados.